Vamos a seguir con el estudio de Génesis. Por la bondad del Señor, ya estamos en el capítulo 45. El Señor nos sostuvo todo este tiempo. Fuimos aprendiendo muchas cosas de este libro, muchas enseñanzas, a pesar de que pasó hace miles de años esto. Muchas enseñanzas para nuestra vida, para la iglesia, como cuerpo. Hoy estamos en el capítulo 45. En la Reina Valera el título es José se da a conocer a sus hermanos. El título que le puse a este sermón es Dios siempre guía a sus hijos. También podríamos decir la mano sabia de Dios siempre guía a sus hijos. En modo de introducción que nos estuvo compartiendo el pastor Ismael, vemos que José se ve conmovido por la intercesión de Judá. Él ve que en el capítulo 44 que hubo un cambio en la vida de sus hermanos, que no son los mismos de antes, que Dios trabajó en el corazón de ellos, que hay un arrepentimiento en sus vidas. También José reconoce que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas que están pasando. Y ahora esta historia que vamos a ver ahora es el desenlace de cómo José se da a conocer con sus hermanos, pero ellos ya habían cambiado, había un proceso en sus vidas. Vamos a leer primero Génesis 45, versículos del 1 al 15. Lo vamos a ir desarrollando, voy a ir leyendo de algunos versículos y buscando unas enseñanzas, unas aplicaciones prácticas para nosotros hoy. De subtítulo le puse El arrepentimiento verdadero y el perdón sincero traen paz y esperanza a nuestra vida. Le puse como subtítulo. Vamos a leer versículo 1 y 2. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Vemos que dice que José se dio a conocer a sus hermanos. Su corazón estaba conmovido por todo lo que había pasado y él había visto que el corazón de ellos había un cambio. Dice que lloró a gritos. Me imagino en ese momento José llorando a gritos porque dice que se escuchó en todas partes y llegó la noticia a casa de Faraón. Llegó hasta Faraón la noticia. Y en esta parte me quiero detener y el Señor me mostraba una aplicación práctica para nuestras vidas como iglesia. Y es esta. El verdadero arrepentimiento siempre va a traer paz y enmienda el corazón. Y el perdón genuino nos hace libres. ¿Por qué? Porque Dios nos manda en su palabra y ordena que nos tenemos que arrepentir y también nos ordena que tenemos que perdonar. Entonces eso trae gozo y trae paz a nuestro corazón. Hablaba la otra vez con Roberto y me decía, le comentaba de esta prédica, cuando un hermano se arrepiente y el otro hermano lo perdona, trae paz y gozo, pero también Dios se goza con esa acción. Porque dice que Dios es glorificado con eso. Dice que José lloró a gritos, pero sus gritos eran de alegría, no eran gritos de amargura. Porque él ya los había perdonado. Dios ya había trabajado en su corazón hacía mucho tiempo. Esa es una enseñanza para nosotros. Versículo 3 y 4, para ir avanzando. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José,
vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto, para Egipto. Versículo 3, vemos que José demuestra el amor por Jacob, su padre. José amaba mucho a Jacob, su padre. Él dice, ¿vive mi padre? Él quería saber si estaba vivo su padre. Sus hermanos estaban congelados, no podían reaccionar. Ellos no entendían lo que pasaba. Me imagino la cara de los hermanos de José, no entendían nada de lo que estaba pasando. El 4 dice, José le dice, acercaos a mí. Y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendieron a Egipto. Y hacía una reflexión de esta parte del corazón perdonador que tenía José y el corazón pacificador que tenía José. Dios me hablaba con esto. No sé si notaron que José pasó por alto un detalle muy grande cuando él le dice, yo soy José el que ustedes vendieron a Egipto. Él no dijo, yo soy José el que ustedes planearon asesinar. Él pasó por alto eso. Era muy fuerte decirlo en ese momento, ya había pasado eso. Él lo dejó, no era el momento, su corazón ya había sido sanado por Dios. Él vio un cambio en ellos, una actitud. Ellos no eran los mismos de hace 22 años atrás, los mismos malvados que intentaron asesinarlo porque ellos planearon asesinarlo. Luego lo venden, pero no era el momento de decirlo. José dijo, yo soy José el que ustedes vendieron. Ellos sabían lo que habían hecho y José los había perdonado. Y Dios también lo sabía, pero Dios estaba trabajando en el corazón de ellos. Y también una enseñanza para nosotros, que cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar, sabemos lo que tenemos que arreglar con Dios, las cosas que tenemos que arreglar. Pero arreglémoslas. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y notaba esto que José tenía paciencia, tenía mucha paciencia. Dios lo había fortalecido en esa área. Pero también era un pacificador José. Porque como se dice generalmente, no tiró nafta al fuego. Él dijo, ustedes me vendieron, no dijo, ustedes me intentaron matarme ni nada. Su corazón estaba sanado. Vemos que José tiene un corazón perdonador. Que el Señor nos ayude, ¿no?, a tener ese corazón también. Vamos a seguir desarrollando. Versículo 5. Dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José sabe que la mano soberana de Dios y la providencia divina actuó sobre su vida. Era Dios el que estaba detrás de todo esto. Sobre el pecado, lo que pasó, sus hermanos actuaron mal delante de José. Sabemos la historia de lo que pasó. No es que Dios permitió que sus hermanos le hagan daño. Dios no lo permitió, eso salió del corazón de ellos. Pero Dios estaba encima de toda la historia. Teológicamente, estaba investigando un poquito, se llama la voluntad permisiva de Dios. Dios lo permitió, pero de esa situación mala y triste, Dios la usa para una bendición mayor y para esperanza. Es la voluntad permisiva de Dios. Se refiere a aquellas cosas que Dios no causa directamente ni aprueba moralmente, porque Dios no aprobó eso, que ellos lo quisieran matar, que lo vendieran, todo el daño que le hicieron. Pero que decide permitir para que se cumplan propósitos mayores. Había propósitos mayores detrás de todo esto. Dice que Dios obra todo para bien para sus hijos. Hay cosas que parecen malas, pero Dios las obra para bien. Dios las vuelve. Y la voluntad decretiva de Dios, esta sí es distinta, es que todos los que Dios escogió y predestinó antes de la fundación del mundo serán salvos. No hay fuerza en este mundo que pueda impedirlo. Lo que Dios decretó en la eternidad no lo puede tener nadie. Y Él va a utilizar situaciones de la vida, a veces situaciones tristes, enfermedades, muchas cosas, para que esas personas se vuelvan a Él, pero se van a salvar.
Esa es la voluntad decretiva de Dios, que Dios sí utiliza, mueve personas, situaciones, pero en el caso de lo que pasó con José, Dios lo permitió, no era su voluntad. Como no era la voluntad de Dios que pecaran Adán y Eva tampoco. Dios lo permite, pero con un propósito mayor. Versículo 6. Vamos a ir rápido para poder terminar la historia. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. José les viene diciendo que va a haber peligro todavía. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Cuando dice que Dios lo puso por padre, no se refiere a que él era el papá, que lo quería como un papá, no. En ese tiempo los profetas y los videntes se los llamaba padre. Decían padre a los profetas y videntes, porque eran los que aconsejaban al rey. A eso se refiere cuando dice me puso por padre. El versículo 7 dice José que Dios lo envió a Egipto con un propósito mucho más grande. Dice, me envió delante de vosotros. Me gusta esa parte que dice, Dios me envió delante de vosotros. Y pensaba en esto, que Dios siempre está delante de nosotros. Él siempre está delante de nosotros. Él es el que nos dice lo que tenemos que hacer y no nosotros a Él. Por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, Él nos guía. Dios siempre está delante de nosotros. Él es el que nos marca el ritmo a nosotros, no nosotros a Él. Es Dios. Pensaba en esto. Si nosotros queremos obedecer a Dios sin Cristo, sin la guía de su palabra, vamos a fracasar, porque solamente es una emoción, es algo emocional, sentimental de nuestro corazón, que como vimos y venimos diciendo siempre, que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas, dice Dios, Jeremías 17:9. La forma correcta de seguirlo es caminando en el Espíritu, guiados por su palabra y puestos los ojos en Cristo, como escuchábamos las canciones. Es la única forma que Dios acepta, no hay otra forma. Versículo 9, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcáis, de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. En estos versículos vemos que José les advierte que hay peligro todavía, que faltan 5 años de hambruna, de escasez, que Dios había enviado sobre la tierra. Y la única opción de sobrevivir era que ellos tenían que ir a Egipto. Él les da la seguridad de lo que él dice, de lo que él le está diciendo es cierto, porque ellos ven con sus ojos la autoridad de José, que José era gobernador, que él tenía la autoridad para salvarlos. Y Dios le dio esa autoridad a José con un propósito, para preservación. Dios tenía un propósito con ellos. Y creo que con muchas otras naciones, porque Dios no solo iba a salvar a Israel, sino salvó otras naciones. Que esa es otra historia, pero Dios sí salvó también otras naciones, que tenía un propósito con esas personas también. Dice que después vino un momento efusivo, se abrazaron, lloraron, sin amargura en el corazón. Qué hermoso, ¿no? Llorar sin amargura en el corazón. Y qué feo llorar con amargura en el corazón. Dice que hablaron con él, lloraron, se abrazaron. Dice que los hermanos hablaron con José.
Me imagino que arreglaron las cuentas cuando hablaron con José. No dice de qué hablaron, pero me imagino que habrán arreglado las cuentas. El versículo 13 dice, haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Versículo 14. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Hubo un momento de restauración, de perdón. Dios estaba obrando en el corazón de ellos. Vamos a leer versículos 16 al 23. Como subtítulo le puse el Dios de la gracia. Versículo 16. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Versículo 20. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón. Versículo 21, lo leo de nuevo, dice, y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón. Con toda la autoridad que Dios le había dado a José, José estaba sujeto al Faraón. José estaba sujeto. José sabía lo que era la sujeción. Dice, conforme a la orden del Faraón. Y le suministró víveres para el camino. Versículo 22. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos. Y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida, para su padre en el camino. En estos versículos vemos que Dios toca el corazón del faraón, y tiene la gracia para con José y su familia. Es Dios. Le dice que traiga a su padre, a toda su familia, y sus ganados. El faraón estaba contento con José. No solo con José, sino que él quería a su familia también. Vemos en estos versículos. El tiempo de la gracia había llegado. Y meditaba en esto que todo esto pasó porque José era bueno, por todo lo que hizo José, por su obediencia. No pasó porque José era bueno, sino porque Dios estaba cumpliendo el pacto que hizo con Abraham. ¿Se acuerdan? Abraham, Isaac, Jacob, de cuidarlo y bendecirlo, y hacer una nación del cual serían benditas todas las naciones. Dios es fiel siempre. Escuchábamos en las canciones, Dios es fiel. Dice que aunque le fallemos, Él permanece fiel. Pero también dice, si le negamos, Él nos negará delante del Padre. Habla del Señor Jesucristo. Pero Dios es fiel siempre, y Él está cumpliendo su promesa. Por medio de José. José es un instrumento, un siervo de Dios, utilizado por Dios. Porque de Israel, como sabemos, como decimos siempre, de la tribu de Judá nacería el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Dios es bueno y cumple siempre sus promesas. Amén. Podemos decir amén. Dios siempre cumple sus promesas, hermano. Nosotros por ahí no las cumplimos, pero Dios siempre cumple sus promesas. Versículo 24 y 25. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino,
y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Me voy a detener en el versículo 24, una enseñanza para nosotros. José le dice algo muy interesante. Dice, y ellos se fueron y él les dijo, no riñan por el camino. No riñan por el camino. Vemos que José le dice, no peleen por el camino ahora que la gracia y el perdón de Dios está sobre sus vidas. Quiere decir, no vuelvan a lo de antes, a las costumbres de antes, a las peleas. José los conocía, pero fue una advertencia. Y pensaba esto también como una enseñanza para nosotros, que Dios también nos dice a nosotros, no riñan en el camino, no peleen en el camino. Nosotros también tenemos la misericordia, la gracia, el perdón de Dios, la salvación, y puedo seguir nombrando muchas cosas inmerecidas. Tenemos un camino que Dios trazó y ese camino nos lleva a la eternidad. A la eternidad nos lleva. Pero también pensaba en esto, no se puede transitar un camino peleando. Es imposible. Solo se puede recorrer un camino en unidad y paz. José le dice, no peleen por el camino, no riñan por el camino, y Dios nos dice que tenemos que caminar en unidad y paz. En el caso de nosotros que estamos unidos en Cristo como un cuerpo, Jesús es la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia, Señor y Rey. Él es el Rey. Él es el que manda. Nosotros estamos unidos a Él, bajo los fundamentos y los principios de su palabra. No sobre lo que nosotros pensamos o lo que nos parece a nosotros o lo que me parece a mí. Esa es la única forma que a Dios le agrada, hermanos. Que podamos caminar en unidad como un cuerpo, sin peleas, sin altercados, bajo los fundamentos de la palabra y sus principios. Dios me hablaba a mí esto primeramente y yo lo transmito a la iglesia. Primeramente fue para mí. Y también pensaba en esto, que el que no quiere caminar de esa forma, que tengamos cuidado y temor, hermanos, en nuestro corazón. No sea que nos encontremos peleando en contra de Dios, porque la iglesia es de Dios. Él entregó a su Hijo, Jesucristo, pagó por la iglesia con su sangre. Si nosotros nos ponemos en contra de la iglesia, no sea que nos encontremos peleando en contra de Dios, para meditar cada uno en nuestro corazón. Él es santo y todopoderoso y misericordioso. Nosotros somos solo criaturas. Tengamos cuidado. Job dice en el capítulo 9:4, dice, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Alguien se puede poner en contra de Dios, endurecerse en contra de Dios y le va bien? Lo dijo Job. Nadie puede desafiar a Dios o rebelarse en su contra, porque el fracaso va a ser absoluto. Busquemos la unidad, hermanos. Somos una iglesia local, pero la iglesia es santa, sin mancha y sin arruga. Así la ve Dios. ¿Tenemos pecado en la iglesia? Sí, somos pecadores todos. Pero la iglesia, no nos tenemos que meter con la iglesia. Podríamos decir esta palabra, la iglesia no se toca, porque es santa. Y Cristo pagó con su sangre por ella. Tengamos cuidado. Seguimos. Versículos 26 al 28. Después vamos a hacer una reflexión final de lo que hablamos. Versículo 26 dice, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos,
su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Ellos se encuentran con Jacob, le dan las buenas noticias de que José vive. Jacob en su corazón ya era un hombre anciano, muy quebrantado por la vida, por Dios. Y cuando le dieron la noticia de que José estaba vivo, dice que él desfalleció. Hay una versión que dice que casi se desmaya cuando le contaron. Dios habla hoy. Pero al ver los carros, dice, de Egipto, dice que su espíritu revivió. Dijo: José, mi hijo, vive, y antes de que yo muera, iré a verlo. Me imagino el corazón de Jacob, ¿no? La alegría, el gozo. Pero también veo la misericordia y el amor de Dios, que le permitió ver a José de nuevo, antes de morir. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno siempre, siempre. Vemos en toda esta historia que Dios siempre tiene el control de todas las cosas para con sus hijos. Porque lo merecemos, porque somos buenos, claro que no. Sino porque Él es bueno y misericordioso. Y es un Dios amoroso con sus hijos. Amén. En esta historia, todo lo que venimos viendo, pero en esta historia, en este capítulo, yo puedo ver la fidelidad de Dios y el amor de Dios sosteniendo, cumpliendo las promesas, más allá de nuestro corazón duro, Él trabajando en las personas. Él es misericordioso siempre. Hay muchas enseñanzas que pudimos ver, pero si me acompañan por favor al versículo 7 de Génesis 45, quiero hacer un breve comentario de este versículo. Vimos un montón de enseñanzas. El versículo 7 dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y meditaba en estos versículos la parte donde dice para preservaros posteridad, y buscaba el significado de esta palabra que me llamó la atención. Se refiere al futuro, a un tiempo que vendrá en generaciones futuras. Por eso Dios siempre está delante de nosotros. El plan divino y soberano de Dios era salvarlos de morir de hambre. Ellos iban a morir de hambre. Dios no lo iba a permitir, porque de esa generación, de una de esas tribus, vendría el Cristo. Cubre la supervivencia de ellos, de Israel, pero con un propósito mayor, de liberarlos de la esclavitud de Egipto. Eso lo vamos a ver, no lo vamos a ver porque no vamos a hacer Éxodo. Es un libro hermoso, lo podemos leer cada uno, ¿no?, en su casa, con un propósito mayor, de liberarlos de la esclavitud de Egipto. Dios los saca de Canaán y los lleva a Egipto para que ellos puedan estar en paz por un tiempo. Jacob con su pueblo, porque era un pueblo, no era una nación, ya tenía sus hijos, sus hijos tenían sus hijos, pero no era una nación. Y ellos estaban rodeados por enemigos. Dios los tenía que sacar de ese lugar para que ellos fueran una nación. Eso era uno de los propósitos por el cual Dios los sacó. Ellos necesitaban un tiempo de paz, porque en el lugar donde ellos estaban no iban a poder crecer y multiplicarse. Tenían que tener un tiempo de bonanza, de calma. Pero me concentraba en esto también, Dios me hablaba en esto, que Dios los sacó a ellos también de ahí, de ese lugar de Canaán, para que no pierdan su identidad. Dios me hablaba en esto. Dios los sacó de Canaán y los llevó a Egipto para protegerlos, pero para que no pierdan su identidad
en Cristo. Nosotros tenemos una identidad en Cristo. Siempre Dios tuvo una lámpara encendida en Egipto. Ellos siempre supieron que hay un Dios santo, todopoderoso, misericordioso. Siempre lo supieron ellos. No sé si se acuerdan la historia cuando empieza el tiempo de que Faraón muere y se levanta otro y no sabe todo lo que Dios había hecho y empieza la aflicción. Pero ellos ya eran una nación, ya eran más poderosos que los egipcios, eran mucho más poderosos. Y Dios permite la aflicción. Pero ellos ya sabían que había un Dios, ya sabían que había un Dios santo. Por eso Dios los sacó de ese lugar, para que ellos no pierdan su identidad. Y la identidad era que ellos eran hijos de Dios. Pensaba en esto también para nosotros, ¿no? Como hijos de Dios también. Que nosotros, Dios nos escogió en Cristo. En Cristo. Nos apartó del mundo para Él. Nos dio perdón, salvación, vida eterna. Y nos adoptó como hijos por su infinita gracia. No es por otra cosa. Y pensaba en esto haciendo una analogía. Nos puso en esta iglesia, una iglesia local. ¿Para qué? Para guardar nuestra identidad, para guardarnos del mundo, para que nosotros tengamos guía, para escuchar su palabra. Estamos en esta iglesia, para crecer espiritualmente, para ejercitar la paciencia, el perdón, la misericordia, el amor. ¿Cuál es la identidad de un hijo de Dios? Dios es amor, ¿no? Dios es amor, su esencia, Él es amor. La identidad de un hijo de Dios es que también practica el amor. Para eso Dios nos puso en este lugar, para guardarnos. Y nuestra responsabilidad como hijos, también tenemos una responsabilidad. Siempre digo lo mismo, si escucho las grabaciones, lo voy a seguir diciendo. Nuestra responsabilidad es vivir una vida santa, no vivir la vida que nosotros queremos vivir. Si Él nos apartó, nos sacó del mundo, nos puso en esta iglesia para preservarnos, para que crezcamos espiritualmente y el carácter de Cristo se forme en nosotros, nosotros lo tenemos que tomar en serio eso. Lo tenemos que tomar en serio en nuestra vida. Ese es el plan de Dios para su iglesia, para nosotros. Como lo fue en esta historia que vemos de Israel, de Jacob, su familia, siempre el plan de Dios es proteger a sus hijos. Dios protege. Y Dios protege a sus hijos y cuando Él lo hace, no hay nada que lo impida, hermano. Pero nosotros tenemos que permanecer unidos en esta iglesia donde Dios nos puso y seguir adelante, mirando a Cristo. Cada uno haciendo lo que tenemos que hacer. Amén. Fui rápido, pero conciso. Un mensaje para los que no son del Señor todavía, y digo todavía porque si Dios te trajo a este lugar y no naciste de nuevo, y te sigue trayendo una y otra vez, es porque Él tiene un propósito con todos los que estamos en este lugar. Pensaba en esto que hay un camino que todos transitamos. Es un camino con Dios o sin Dios. Está el proverbio que dice que hay caminos que al hombre le parece que son los caminos perfectos, pero dice que el fin de ese camino es muerte. Déjame decirte una cosa, los jóvenes, no tan jóvenes que están en este lugar, que ese vacío, ese peso que está en tu corazón, solamente Cristo lo puede sacar. Y pensaba en esto que no necesitas una solución para tu vida, necesitas dirección. Y esa dirección que Dios dejó se llama Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Tu vida no necesita una solución, necesita dirección. Y esa dirección se llama Cristo.
Él es el que te puede dar dirección, si no naciste de nuevo. Pero es necesario el arrepentimiento para eso. Y tomarte en serio lo que estás escuchando ahora. Hoy puede ser tu última oportunidad que lo escuchás. O no, no lo sé. Haciendo un ejemplo, a veces vamos a una ciudad que no conocemos y nos perdemos y nos pasamos 5 cuadras, 10 cuadras. Preguntamos a alguien y esa persona dice, no, te pasaste 10 cuadras, pero volvé para allá, te da una dirección. Retrocede y es allá, 10 cuadras más para allá. Y a veces cuando vamos en auto, que nos vamos de vacaciones, que nos perdemos, algunos, que ponemos el GPS y nos pasamos 15 kilómetros, paramos, preguntamos y nos dice, no, te pasaste, pero son 15 kilómetros más allá. Bueno, perdemos tiempo, volvemos al lugar con la dirección que nos das, volvemos. ¿Qué pasó? Perdimos tiempo, media hora, 45 minutos. Pero si equivocamos la dirección a la vida eterna, no perdemos tiempo. Perdés tu alma. Es tu alma lo que estás perdiendo, no solo tiempo. Así de grave es esto. Se trata del alma. Por eso Jesucristo tuvo que morir. Y no de cualquier forma, sino como un tirano, como un malhechor, como un asesino, como un ladrón murió, colgado en esa cruz. Así de grave es esto. Dios entregó lo más amado, y lo castigó por nosotros los pecadores. Nosotros tenemos que hacer algo con este mensaje, porque el tiempo pasa y Dios nos da una dirección, una y otra vez, pero el camino es a la eternidad y sin Cristo estamos perdidos, dice su palabra. Pero siempre hay esperanza, Hoy Dios está hablando al corazón de todos nosotros, que podamos saber que Dios es amoroso. Una y otra vez nos trae a esta iglesia, una y otra vez nos trae a este lugar, para escuchar la palabra, para escuchar el mensaje, con un propósito siempre, de que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Es este el mensaje, hermanos. Espero que podamos meditar en esto, que arreglemos las cuentas con Dios. Seguramente todos en este lugar tenemos que arreglar cuentas con Dios, pero que lo podamos hacer pronto para poder crecer como iglesia, como cuerpo. Los invito a ponerse de pie para hacer una oración para terminar.